Hola, buenas noches, bienvenidos a todos y a todas a esta masterclass del mes de febrero del Instituto Costarricense de Metabolismo. Para nosotros es un placer contar con la presencia de todos ustedes mientras continuamos formando líderes transformadores en obesidad. Así que, bueno, bienvenidos. Y quiero invitarlos a todos a participar activamente en nuestro chat, que les saquen el máximo provecho a esta masterclass que estamos seguros que va a ser de mucha utilidad en la vida de ustedes, en la vida profesional de ustedes. Así que nos pueden ir comentando desde dónde nos acompañan el día de hoy. También quiero comentarles, buenas noches, que entre quienes participen en el chat, el día de hoy vamos a estar rifando una beca del 100% para nuestro programa en conocimientos avanzados en obesidad Kilo. Así que nuevamente coméntenos de dónde nos acompañan, qué quieren aprender el día de hoy, por qué les interesó el tema y las preguntas que se van haciendo durante la masterclass. Así que los invito a todos, por favor, a seguir participando como lo hacen usualmente. Así que el día de hoy vamos a tener la charla o vamos a tener la masterclass de la heterogeneidad en obesidad, donde vamos a responder la pregunta muy importante: ¿será que todos los kilos son iguales cuando hablamos de la obesidad? Ahí ya nos están saludando. Patricia Salazar, hola, bienvenido. Saludos desde la Guásima de Alajuela. El doctor González, bienvenido, doctor. Es un placer contar con ustedes. Mariano Alvarado, compatriota mío desde El Salvador, bienvenido. Saludos desde Perú. Como siempre, contamos con profesionales de la salud de países más allá de Costa Rica, así que es un placer contar con ustedes. Atenas de Costa Rica, Oscar Piña desde San José, bienvenidos a todos. República Dominicana, es un placer contar con todos ustedes. Y ahí seguimos, ahí vamos sumando países. Hola Marlene desde Guatemala, más costarricenses. Hola Cristian, bienvenido. Espero que le puedan sacar muchísimo provecho a esta masterclass, que yo sé que es un tema que nos interesa a todos. Como siempre, queremos brindarles la información más actualizada que puedan utilizar desde ya en sus respectivos consultorios. Así que, nuevamente, un placer contar con ustedes. El día de hoy les quiero presentar, para los que no los conocen, a nuestro speaker, el doctor Mauricio Barahona Cruz, que es especialista en nutriología clínica. Es el director del Instituto Costarricense de Metabolismo y también el director del Centro de Excelencia en Metabolismo de Hospital Clínica Bíblica. Así que bienvenido, doctor. Muchas gracias por este espacio que yo sé que es de mucho interés para todos nosotros que nos dedicamos a esto o queremos empezar a dedicarnos a esto o solo simplemente nos interesa mucho el tema. Hola, buenas noches, doctora Varela, y a todos los que se han unido. Estoy muy emocionado de ver esa introducción que hiciste presentándonos a nuestro grupo de audiencia de esta noche de tantos países que se están conectando. Así que para mí es un gran gusto compartir con todos ustedes esta masterclass del mes de febrero. Muchas gracias y nuevamente le recuerdo a todos nuestros participantes de todos los países que hagan sus preguntas en el chat, que interactuemos, que sea un espacio de aprendizaje para todos. Y entre los participantes, nuevamente les recuerdo que vamos a estar rifando una beca del 100% de nuestro programa Kilo. Así que nuevamente los invito. Muchas gracias, doctora Varela, y vamos de lleno entonces a nuestra sesión del día de hoy con nuestro tema, la heterogeneidad en obesidad. Y aquí la gran pregunta es, ¿todos los kilos son iguales? Pues cuando uno escucha la palabra peso, la palabra kilos en la calle, pues pareciera que todos son iguales, porque todo el mundo habla de 1 kilo, de 3 kilos, subí 2 kilos, bajé 3 kilos, he bajado tantos kilos de peso, etcétera. Entonces pareciera que es una palabra que la hemos de alguna manera
comoditizado, de alguna manera lo hemos estandarizado, como si fuese igual en todas las situaciones, en todos los contextos y en todas las personas. Y vamos a entrar a hablar de este tema. Y antes, bueno, quiero presentarme, ya la doctora Orela dio una introducción. Actualmente yo, como médico y especialista en nutrología clínica, tengo la coordinación del Centro de Excelencia en Metabolismo en San José, Costa Rica, en el Hospital Clínica Bíblica. Y somos un centro EASUCOM, que es un centro acreditado con esta acreditación europea, que es muy importante. Somos el único centro en Costa Rica, Centroamérica y Caribe que tiene esta certificación. Así que, pues, tengo el honor de trabajar ahí con un excelente equipo de trabajo en el Centro de Excelencia en Metabolismo todos los días en la consulta de manejo avanzado de obesidad. Pero quizá lo más importante es que, al igual que tú, yo también soy un médico que todos los días va a su consultorio y tiene que atender pacientes, por ejemplo, que llegan un poco frustrados a la consulta. Llegan frustrados porque dicen, doctor, yo he intentado bajar de peso muchas veces y me siento muy frustrado. También nos toca a veces atender pacientes que en este último mes no bajaron peso o se sienten estancados en su peso. Y también me toca, al igual que te toca a ti, compartir la alegría con otros pacientes que van muy bien con el proceso, van bajando mucho peso, se sienten muy motivados y muy felices. Y bueno, esto es parte de lo que nos toca como médicos en el día a día, en la consulta de manejo de obesidad, y pues es altamente relevante que podamos nosotros sacar dentro de esa rutina que nos toca vivir todos los días como médicos en la consulta, un espacio para reflexionar, un espacio para escuchar, un espacio para capacitarnos, para aprender en todos estos conceptos que necesitamos para poder regresar otra vez mañana al consultorio con nuevas herramientas, con nuevas estrategias, con nuevas respuestas para estas preguntas que tienen los pacientes, como esta que está en la noche de hoy, que nos tiene aquí reunidos y convocados. ¿Serán todos los kilos iguales? Y bueno, quiero empezar con esta pregunta haciendo dos reflexiones. ¿Desde qué punto de vista podríamos decir que los kilos son iguales o son diferentes? Bueno, hay varios puntos de análisis o enfoque que podemos comentar en esta noche. Yo quiero comentarte cuatro enfoques distintos de si los kilos son diferentes o son iguales. Bueno, el primer enfoque es probablemente el más obvio. Creo que desde que leíste el título de esta masterclass, pues dijiste, obvio que no todos son iguales. Unos son de grasa, otros son de masa muscular, y esto tiene que ver con un concepto que es relativamente bastante conocido, que es el de composición corporal, en donde podemos ver que, por ejemplo, estas dos ramas que están en la parte superior de la diapositiva tienen un índice de masa corporal de 25 las dos, pero cuando las vemos en su composición, vemos que son diferentes, se ven diferentes. De la misma forma, estos dos carbonos de la parte inferior de la imagen tienen un índice de masa corporal de 33 y resulta que los vemos muy diferentes. Entonces, bueno, este podría ser un primer acercamiento a comentar si todos los kilos son iguales. Bueno, habrá kilos que tienen que ver con masa magra, masa muscular, kilos que tengan que ver más con adiposidad, con tejido graso. Entonces, pues este es el nivel, yo diría, más básico que tal vez, como te digo, probablemente incluso desde que leíste el título de esta masterclass dijiste, pues obvio que no son iguales. Evidentemente hay kilos que son de masa magra, masa muscular, kilos de agua, líquidos corporales, y, por supuesto, kilos de adiposidad, tejido adiposo, tejido graso. Entonces, este es como el nivel, digamos, más básico. Cuando nosotros analizamos la composición corporal, sobre todo en este nivel, ustedes saben que en composición corporal tenemos desde el nivel 1 hasta el nivel 5 de análisis de composición corporal, desde el nivel atómico, el nivel molecular, nivel 2, nivel celular, nivel 3, nivel tisular, tejidos y órganos, es el nivel 4, y nivel 5, cuerpo completo. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vamos a pararnos sobre una balanza y nos paramos sobre la balanza y la balanza nos va a decir cuántos kilos pesamos en este momento, bueno, ese es el nivel 5, vean ustedes, ese es el nivel de cuerpo completo.
Cuando nos paramos en la balanza y nos da un número, una cifra, nos está diciendo cuánto pesa todo en su conjunto. No nos está hablando del detalle de esos kilos, solo nos está hablando de cuántos kilos tenemos. Claro que si nos queremos ir al detalle, tendríamos que pasar al menos al nivel 4, en el cual podemos distinguir tejido adiposo, masa musculoesquelética, tejido óseo, tejido visceral, vísceras y órganos, y otros tejidos. Es decir, ahí ya empezamos a tener en el nivel 4 un detalle, un desglose de cómo están distribuidos esos kilos. Y entonces, como ustedes saben muy bien, a través de equipos a través de monitores de composición corporal, podemos entonces describir o ¿cómo se llama? Estos diferentes componentes del peso y ya describir órgano por órgano cada uno de ellos. ¿Cuántos kilos son de cada uno de esos componentes? Bueno, entonces seguimos hablando de que no todos los kilos, empezamos a responder esta pregunta. En primer término, no todos los kilos son iguales porque unos corresponden a diferentes tejidos corporales. Y entonces, como ustedes pueden ver, nosotros vamos a tener una distribución acá en donde podemos observar los componentes que también son diferentes en su distribución de esos kilos con respecto a género, hombres y mujeres. Entonces sabemos que la distribución, cómo se distribuyen los kilos de peso en un individuo, según los tejidos que acabamos de ver en el nivel 4. Pero también, ahora podemos también ver que hay una diferencia en la distribución de los kilos según el sexo. Hombres y mujeres distribuyen diferente los diferentes compartimentos. Entonces vean ustedes que ya aquí vamos empezando en este primer nivel, que es el nivel de composición corporal, vamos empezando a decir en primer término, no todos los kilos son iguales, número uno, por el concepto de composición corporal. Entonces tenemos kilos que son de músculo, grasa, agua, tejido óseo, tejido visceral, órganos, etc. Muy bien, este es como un primer acercamiento a este tema, que creo como suponer, ustedes me dirán ahí en los comentarios, puedes escribirme en el chat si estabas pensando en este primer nivel y ya vamos a ir a profundizar en lo siguiente. Ahora, el segundo enfoque es este concepto que lo describimos ampliamente en nuestro masterclass anterior del mes de enero. Si no viste ese masterclass, quiero invitarte a que vayas a nuestro canal de YouTube para que puedas ver este masterclass en el que desarrollamos este concepto de las raíces de la obesidad. Las causas de la obesidad también determinan cómo llegaron esos kilos. Y aquí la pregunta que quiero conectar es, ¿todos los kilos son iguales? Es decir, cuando yo gano peso, todos esos kilos que tengo de más son iguales, llegaron aquí por la misma razón, se metieron esos kilos en mi cuerpo por la misma causa. Y este es el enfoque que quiero dejarte. Y recordando o repasando un poco este concepto de la masterclass anterior, vean ustedes que habíamos descrito que hay tres elementos, tres grandes categorías de causas del aumento de peso. Causas homeostáticas y metabólicas, causas conductuales y causas ambientales. Entonces, este es otro concepto que es clave, sobre todo cuando estamos abordando a nuestro paciente con obesidad que viene a la consulta, por ejemplo, por primera vez. Ok, doctor, es que fíjese que yo he subido 15 kilos en los últimos 3 años. He subido 10 kilos en los últimos 2 años. He subido 5 kilos en los últimos 8 meses. Vean que la persona habla de kilos, o sea, habla de algo que pareciera ser igual en todas las personas, pero resulta que cuando empezamos a investigar con nuestro paciente, ok, ¿por qué subiste ese peso en los últimos 3 años? Con el otro paciente, ¿por qué subiste esos 10 kilos en los últimos 2 años? Y con el que ha subido más reciente, ¿por qué subiste estos kilos en los últimos 8 meses? Y hacemos un análisis de las causas. ¿Por qué subieron esos kilos? Nos damos cuenta que en los 3 pacientes son cosas diferentes. Entonces, los kilos del paciente 1 no necesariamente son los mismos del paciente 2 o 3, aunque el número en la balanza pueda ser incluso lo mismo. Pensemos en un paciente, 3 pacientes que subieron 10 kilos, subieron lo mismo, pero no son iguales. ¿Cuál es la causa? ¿Qué es lo que ocasionó esa ganancia de peso? ¿Cuál fue el origen
Y por eso hablamos de las raíces. ¿Cuál es la raíz que no estamos viendo? Entonces aquí uno de los elementos que nos puede generar distracción en el diagnóstico es pensar en que, ok, tengo 3 pacientes, los 3 han aumentado 10 kilos de peso, los 3 son iguales. No. Aquí el factor diferenciador clave es por qué cada uno de los 3 pacientes aumentó esos 10 kilos. Y nos vamos a encontrar, esto es usual que nos ocurre en la consulta, nos pasa todos los días, nos encontramos que esos kilos que subieron pueden ser totalmente distintos en cada uno de ellos. Y recuerden que entonces estas 3 grandes categorías nos ayudan a dilucidar eso. Voy a poner unos ejemplos. El paciente 1 subió 10 kilos porque, por ejemplo, inició un tratamiento farmacológico, por ejemplo, un antidepresivo, un antipsicótico, y le ha producido como efecto secundario ganancia de peso, aumento del hambre, aumento de la ingesta de alimentos y ha aumentado de peso. Por ejemplo, lo que llamamos obesidad farmacológica. Es cuando por efecto secundario de un fármaco para otra patología, el paciente sube de peso. Uso crónico de corticosteroides, por ejemplo, en pacientes con artritis reumatoidea, lupus, otras patologías que requieren ese tipo de manejo. Bueno, esta es una causa homostática o metabólica, obesidad farmacológica. Pero el paciente 2 aumentó los mismos 10 kilos, mismo número otra vez en la balanza, pero por un cambio de hábitos. Justamente en esta semana tuvimos el caso de una paciente que me dice, doctor, fíjese que mi hijo vino, él vive en otro país y regresó y ha estado conmigo por 3 meses en mi casa. Y resulta que en estos 3 meses yo tenía antes, yo vivo sola, yo tengo mi rutina de alimentación, mi rutina de ejercicio, venía comiendo muy bien, de hecho es una paciente que venía bajando muy bien peso, pero su hijo vino de visita de otro país, vive en otro país y vino a visitarla y se ha quedado 3 meses con su mamá acá en su casa. Y entonces en estos 3 meses, ¿qué sucedió? Bueno, el hijo dice, la paciente me dice, mi hijo me invita a comer, me dice que no cocine, que él va a mandar a pedir comida, que mejor vayamos a cenar a un restaurante, que el fin de semana salgamos de paseo a algún lugar y vamos a almorzar. Y entonces esta paciente que usualmente tiende a estar más en su casa, tiende a salir poco, prepara sus alimentos en casa y casi no come comida fuera de casa o muy poco lo hace, pues resulta que tuvo un cambio conductual. Ella sigue viviendo en su misma casa, pero la visita de su hijo, que hace tiempos no lo veía, que trabaja y vive en otro país y regresa, y esa visita generó un cambio conductual. Entonces vean que esa paciente, mismo caso, aumenta 10 kilos, pero por otra razón diferente. Tercer caso, el ejemplo típico que siempre damos de obesidad ocupacional. Y esto es bien importante que tomes en cuenta el factor laboral en tus pacientes, el tema de dónde trabaja mi paciente y cómo influye. Cambios de lugar de trabajo, cambios de empresa. Por ejemplo, cuando tenemos pacientes que me dicen, doctor, en mi empresa yo tengo un horario estable, puedo comer a mis horas, salgo temprano del trabajo, me da tiempo de hacer ejercicio, muy bien, tengo posibilidad de dormir, descansar bien, pero ahora me cambié a otra empresa. Entonces, este paciente tiene un cambio en su ambiente de trabajo, tiene un cambio en su entorno laboral y entonces le produjo aumento de peso, cambió de trabajo a otra empresa y ahora sus horarios son irregulares, ahora sus horarios no son adecuados, ahora tiene poco tiempo, sabe a qué horas empieza a trabajar, pero no sabe a qué horas termina, ya no le da tiempo de almorzar y mucho menos de hacer ejercicio. Entonces, vean ustedes una tercera causa. Entonces, tenemos pacientes que han subido 10 kilos, pero 3 escenarios distintos. Entonces, aquí podemos seguir respondiendo, no todos los kilos son iguales, porque no todos los kilos tienen el mismo origen, tienen la misma causa. Entonces vean cómo ya vamos desglosando este concepto y entendiendo que no todos los kilos que suben los pacientes son iguales, porque no son iguales en su origen. Primer concepto que vimos al inicio, no son iguales en su composición, evidentemente, eso es lo más obvio. Pero ahora estamos agregando que no son iguales
en su origen. No todos los kilos que traen nuestros pacientes son iguales, tienen una causa, un origen, una raíz en común o similar. Pueden ser diferentes. El tercer gran punto es el impacto. Y aquí respondemos a una pregunta que es clave, que cada vez le damos más importancia a nosotros en la consulta. Y es, ahora sí, esos kilos que trae mi paciente, otra vez sigamos con nuestro escenario de 10 kilos, ¿cómo le afectan? ¿Qué dolor le ocasionan a nuestro paciente? Y cuando hablamos de dolor, estamos hablando de un concepto de impacto. ¿Cuál es el impacto negativo de los kilos en mi paciente? Y ahí también vemos muy frecuentemente con nuestros pacientes en el consultorio que no todos los pacientes van a tener el mismo impacto o el mismo dolor. Es decir, no a todos los pacientes esos kilos les afectan de la misma manera. Y este es otro concepto central, el impacto de la obesidad. Por ejemplo, en un paciente que tiene obesidad, que tiene exceso de peso, ven ustedes de nivel de cabeza hasta pies, todo el organismo, todos los sistemas corporales, todos los órganos y tejidos se pueden ver afectados de alguna manera directa o indirecta por el aumento de peso. Entonces aquí estamos hablando de que no a todo el mundo no todas las comorbilidades asociadas a la obesidad van a ser iguales en los pacientes. Entonces, voy a poner un ejemplo. Un paciente puede tener como consecuencia del aumento de peso una dislipidemia, una hipercolesterolemia. Pero otro puede tener, por ejemplo, una lumbalgia crónica. Y otro puede tener un trastorno ansioso depresivo. Entonces, vean ustedes, otra vez, un paciente que tiene 10 o 20 kilos de más, y si ponemos 3 pacientes que tienen el mismo peso, la misma cantidad de exceso de peso, pueden tener, como ustedes ven, un impacto distinto, un dolor diferente. Entonces, cuando el paciente acude con nosotros a la consulta, nosotros queremos entender qué le duele a mi paciente. Y bueno, un paciente nos dice, doctor, fíjese que yo vengo preocupado porque me acabo de hacer estos exámenes de laboratorio y resulta que mi colesterol salió muy alto. Y me dijeron que yo tenía que consultar para eso. Y entonces empezamos a ver que esa persona, a causa de la obesidad, ya tiene alteración en su perfil de lípidos. Ese es un escenario. El otro paciente dice, doctor, fíjese que a causa de mi peso, yo vengo con una lumbalgia crónica, tengo que tomar antiinflamatorios, tratamientos para el dolor 2, 3, 4 veces por semana a causa del dolor. Ya he tenido que consultar con un especialista en esta área y me ha dicho que yo necesito bajar de peso porque mi peso está influyendo en esta condición de lumbalgia crónica. Entonces vemos que el dolor ahí es distinto. Y otro paciente que viene con un trastorno ansioso que dice, doctor, yo estoy comiendo mucho por ansiedad, a veces no tengo hambre, pero me da mucha ansiedad y termino comiendo, como mucho por las noches, no como casi nada en las mañanas, amanezco sin hambre, pero vemos que en la noche presenta mucha ansiedad, hace síndrome del comedor nocturno, etcétera. Entonces vemos que el dolor es diferente. Entonces, este tercer punto también es esencial. Los kilos duelen diferente. ¿Qué significa esto? El exceso de peso, las comorbilidades asociadas a la obesidad van a ser diferentes en cada uno de nuestros pacientes. Y es muy importante que nosotros en la consulta entendamos esto, entendamos qué le duele a mi paciente, cuál es su preocupación. Pareciera, si nos vamos al punto inicial, que es muy obvio decir, bueno, si tengo una consulta de manejo de obesidad, los pacientes vienen a lo que ya sabemos. ¿A qué vienen? A bajar de peso. Bueno, pareciera muy obvio. Si yo tengo una consulta de control de peso, de manejo de obesidad, pues ¿a qué viene la gente? Pues a bajar de peso. En realidad, eso es parcialmente verdadero y parcialmente no tanto. ¿Qué quiero decir con eso? Evidentemente la gente viene porque necesita bajar de peso, pero lo que realmente nos motiva a hacer un cambio es el dolor, es lo que nos mueve. Voy a poner otro ejemplo. Doctor, mi ginecólogo me manda a bajar de peso porque me dice que para poder quedar embarazada yo necesito bajar de peso. Entonces ahí entendemos
¿cuál es el dolor? Esta paciente que quiere lograr un embarazo y que a causa de la obesidad no logra un embarazo todavía, y su médico tratante le recomienda que como parte de su terapia, del abordaje de la infertilidad, tiene que bajar de peso. Entonces vean ustedes que esta paciente consulta por un dolor, una motivación, un aspecto que le preocupa muy diferente a estos otros que hemos mencionado. Entonces es clave y es esencial que todos los kilos no duelen igual. Este es el tercer concepto que vamos a ver esta noche. No todos los kilos tienen el mismo impacto. No todos los kilos duelen igual. Las personas vienen con nosotros y nosotros, más que la razón obvia que es vengo a bajar de peso, doctor, yo necesito entender qué es lo que hay detrás de esa decisión de que el paciente quiere ya bajar de peso. Pero ¿por qué? ¿Qué es lo que le duele y cuál es su motivación? Entonces, para eso yo les recomiendo que usemos la técnica de las 3M, que es médico, mecánico y mental. Aquí lo puedes ver, médico, mecánico y mental. Entonces, podemos agrupar el impacto negativo, las comorbilidades, el dolor de nuestro paciente desde el punto de vista de patologías médicas, mecánicas, funcionales, movimiento, etcétera, articular y mental, la parte psicológica, emocional, estado de ánimo, etcétera. Entonces ven ustedes que esta técnica de las 3M nos ayuda a evaluar el impacto de la obesidad en la salud de nuestro paciente. Entonces ven ustedes cómo de esta manera podemos tener más claro cuál es el enfoque de nuestro tercer punto del día de hoy, que es el impacto. Entonces, tercera anotación, si estás anotando, si estás tomando apuntes de esta masterclass, anota como el número 3, el impacto de la obesidad. No todos los kilos duelen igual. Y este es un punto que es central. Y el otro punto que es también importante es la localización de esos kilos. Y este es el cuarto punto que comentamos en la sesión de hoy. ¿Dónde están localizados los kilos? Y esto tiene que ver no solo con el primer concepto, que era la composición, sino ahora con la distribución del peso. Y entonces aquí quiero hacer un análisis de localización o de distribución del exceso de peso. En términos muy generales, si trazamos una línea acá a nivel de la cintura, si nosotros trazamos una línea a la cintura, podemos decir que hay más acumulación en un paciente por debajo de la cintura o más acumulación por encima de la cintura. Y este punto es clave. ¿Por qué? Porque sabemos que los pacientes que acumulan por encima de la cintura y sobre todo en el área central del cuerpo son metabólicamente diferentes. Y este es el cuarto punto. No todos los kilos tienen el mismo impacto metabólico. Vamos a poner nuestra atención en los kilos que se acumulen a nivel más central, es decir, a nivel más central. ¿Por qué? Porque el 98% de la grasa visceral, de los adipocitos blancos viscerales, se localizan en el área intraabdominal y un 1 o 2% acá, detrás del esternón, en la grasa pericárdica. Es una porción muy pequeña, 1 o 2%, sin embargo, no la minimicemos, no la menospreciemos, porque esta grasa, aunque es un 1 o 2% apenas de la grasa total visceral, es una grasa que tiene mucho impacto a nivel cardiovascular. El otro día conversaba con un colega cirujano de tórax y me dice, cuando yo entro a abrir las arterias coronarias, por ejemplo, para hacer un bypass coronario, me encuentro una cantidad enorme de grasa en el pericardio que no me deja ni siquiera ver el músculo cardíaco. Entonces, en las personas con obesidad podemos encontrar gran cantidad de grasa pericárdica. Pero está claro que el 98% están en el área abdominal. ¿Y qué es lo diferente? Que estos adipocitos viscerales abdominales son metabólicamente más activos, generan más adipoquinas, generan más lipoinflamación, generan más lipotoxicidad y generan más grasa ectópica. Estos son conceptos que no me da tiempo de cubrir en la sesión de hoy, pero los podemos revisar en detalle en otra masterclass. Pero vean las 3 palabras claves que nos genera la adiposidad visceral:
lipoinflamación, lipotoxicidad y grasa ectópica. Estos son los tres elementos fundamentales que nos genera la grasa visceral. Ahora, pero ustedes me dirán, bueno, ¿qué pasa entonces con los pacientes que no tienen tanta grasa acá, en el central, pero sí la tienen en el área coxofemoral, en el área de las caderas, en el área de las piernas, en los brazos, en la espalda? Bueno, esos pacientes, es verdad que tienen mucha grasa acumulada en esas otras localizaciones, pero esta grasa está compuesta por adipocitos blancos que no son viscerales, son adipocitos blancos de reserva, por lo que se llama adipocitos blancos de reserva, es decir, son almacenamientos o son bodegas de almacenamiento de triglicéridos de grasa. Entonces son triglicéridos, perdón, son adipocitos que no tienen una actividad metabólica importante o significativa. Entonces ven ustedes que aquí tenemos adipocitos en otras zonas que no nos dan problemas metabólicos. Ojo, no nos dan problemas metabólicos, pero sí nos pueden dar problemas mecánicos, porque todos esos kilos de grasa, aunque sean en otras zonas diferentes, nos dan, por ejemplo, problemas mecánicos, nos impactan las articulaciones, aunque no sean metabólicamente activos, pero pesan. Entonces, no todos los kilos, cuarto concepto, son iguales en su distribución, en su localización. Entonces vean ustedes que tenemos 4 conceptos en esta sesión del día de hoy que tienen que ver con eso. Y este cuarto va ligado con la reducción de peso. Vean ustedes que cuando bajamos peso tampoco los kilos son iguales. Y este sería el quinto concepto. Al bajar de peso, voy a ponerlo de esta manera. Si yo bajo en una persona, números redondos, 100 kilos, baja 5 kilos, o sea, baja un 5% de peso. Acá está. Números redondos, paciente de 100 kilos, baja 5 kilos, ahora tiene 95. Bajó 5. Ahora bajó otros 5 kilos más, ya lleva 10 kilos menos. Ahora está en 90 kilos, ha bajado un 10%. Luego bajó otros 5 más, ahora ha bajado 15 kilos, lleva un 15%, para hacerlo en números redondos. Ven ustedes que cuando bajamos de peso tampoco los kilos son iguales. Los primeros 5 kilos no son iguales a los otros 5 ni a los terceros 5. Espero no hacer mucho juego de palabras, pero la idea es que los primeros 5 que bajó no son iguales a los segundos 5 ni a los terceros 5. Ahora va por 15 kilos en bloques de 3 bloques de 5 kilos. No son iguales. Vean ustedes que no son iguales. Número 1. ¿De dónde saco mis primeros kilos cuando bajo de peso? ¿Conoce la respuesta a esa pregunta? ¿De dónde salen los primeros kilos que yo bajo de peso? Números redondos, una persona de 100 kilos baja a 90, bajó 10 kilos, ¿de dónde saca esos 10 kilos? Bueno, sabemos que se sacan primero de los adipocitos metabólicamente más activos, es decir, de los viscerales. Afortunadamente, los primeros kilos salen de los compartimentos abdominales y viscerales. Y esto es lo que explica que con pocos kilos iniciales de reducción ya empecemos a tener disminución de la patología cardiometabólica. Ustedes ven que la mayoría de las publicaciones en obesidad nos hablan de que hay que bajar al menos un 10% de peso inicial. Yo no he llegado al peso ideal del paciente, pero con el primer 10% ya obtengo beneficio metabólico. Entonces ven ustedes, otra vez, no todos los kilos son iguales. Cuando bajamos de peso, no todos los kilos que vamos bajando son iguales. No todos salen de la misma localización. Y esto también es muy, muy importante. Entonces vean ustedes que tenemos, resumir, y para quienes están tomando apuntes de nuestra masterclass del día de hoy, tenemos 5 razones para decir que definitivamente no todos los kilos son iguales. Es decir, más bien son muy diferentes. Número 1, en composición corporal. Número 2, en la causa, en el origen de los kilos. Número 3, en el impacto, ¿verdad? El dolor. ¿Qué le duele a mi paciente? ¿Cómo le duelen esos kilos a mi paciente? Número 4, en la distribución. Y número 5, cuando bajamos de peso. En la reducción de peso, no todos los kilos van saliendo de la misma zona y van teniendo el mismo efecto en nuestro metabolismo. Entonces, hoy tenemos 5, en realidad 5
diferencias para poder decir que son todos los kilos iguales. No son iguales. Doctora Varela, vamos a nuestros comentarios y preguntas de nuestra audiencia. Bueno, muchísimas gracias, doctor. La verdad, muy interesante. Me gustaría resaltar dos puntos que me encantan, que es primero el dolor del paciente. A veces en el motivo de consulta no indagamos lo suficiente en lo que le duele al paciente, que es uno de los objetivos también importantes que a veces dejamos de lado. Y también lo del porcentaje de peso, qué interesante, porque a veces uno puede decir, solo ha perdido el 10%, no está cerca de su meta y ya vemos un montón de beneficios que van más allá de los kilos. Así que muchísimas gracias, como siempre nos aporta mucha información que nos hace pensar, nos hace mejorar la calidad de nuestras consultas y hacerla más humana y más personalizada para cada paciente. No todos los pacientes se valoran igual y se abordan igual, así que muchísimas gracias. Entonces vamos a ir con participación de algunos profesionales de la salud que están haciendo preguntas. Natalia Ugalde dice, y también se pierde al principio agua en esos kilos, ¿cierto? Así es, correcto. Exacto. También tenemos aquí Vic Vega que dice, ¿por qué al iniciar ejercicio se acelera la pérdida de peso y luego se enlentece? Bueno, ahí tal vez nos puede explicar Vic Vega a qué se refiere con ejercicio. Ejercicio tenemos ejercicio aeróbico, ejercicio de resistencia y ejercicio funcional. Entonces, el efecto de esos tres tipos de ejercicio son diferentes en el peso y en la composición corporal. Eso es un primer punto. Y el segundo es si la estrategia de cambio en el peso es únicamente con ejercicio o estamos usando dieta, estamos usando fármacos, porque entonces ahí hay una combinación de los efectos terapéuticos dependiendo del número de estrategias que apliquemos en un mismo paciente. Perfecto. También Vic Vega nos dice, ¿todos los pacientes tienen grasa oscura o parda? ¿Y en qué influye en perder peso? Bueno, es una pregunta muy interesante. Sabemos que en adultos, con estudios de PET scan, ¿verdad? Se logra evidenciar y con cámaras termográficas se logra evidenciar que los adultos tenemos tejido adiposo pardo, sí lo tenemos. Tenemos una zona de remanentes en el área supra y subclavicular, en el área cervical y paravertebral, sí tenemos remanentes. Hay estudios en adultos muy interesantes del grupo de campiñas en Brasil que tienen PET scan y hacen monitoreo de tejido adiposo pardo. De tal manera que sí, los adultos sí tenemos tejido adiposo. ¿Cuánto influye este tejido adiposo en la reducción de peso? Es una pregunta que todavía no tiene una respuesta clara en la evidencia. Inclusive el desarrollo de agonistas beta 3, fármacos que activen a los adipocitos pardos para bajar de peso, es otro tema que todavía no tiene una respuesta clara en la literatura. Muchas gracias. Natalia Ugalde nos pregunta, ¿cómo se hace para romper el estrés que crea el adipocito que se resiste a perder esa grasa? Estresándolo más, o sea, presionándolo más a que siga sacando o liberando la grasa. Es una reacción temporal, transitoria, cuando bajamos de peso, lo que llamamos el estrés del adipocito, pero es una reacción temporal. Si seguimos bajando de peso, el adipocito llega a un nuevo set point o a un nuevo punto de estabilidad. Ahora, Michelle Baltoano pregunta, ¿actualmente se mantiene la relación 1 a 1 entre la pérdida de peso en kilos y la reducción de milímetros de mercurio en tensión arterial? Bueno, depende, Michelle, de cuál es la causa de la hipertensión en tu paciente. Si la causa está, vamos a decir, no ocurre así normalmente, pero 100% ligada al peso, es decir, la única causa, el disparador principal de la hipertensión en un paciente es solo el exceso de peso y sobre todo la grasa visceral, ahí podríamos decir que va a mantenerse una relación una correlación bastante directa entre bajar peso y reducción
de su presión arterial. Pero sabemos que la hipertensión también es una enfermedad multifactorial, que tiene predisposición genética, que tiene un impacto por el peso, que tiene un impacto por el estrés, por la inactividad física, el tabaquismo, el etilismo, o sea, tiene muchos otros elementos. Entonces, yo no podría afirmar que la relación siempre va a ser en todos los pacientes que si bajo estos kilos de peso va a cambiar de esta manera la presión arterial, porque sabemos que pueden haber otros factores que en cada paciente estén influyendo. Muchas gracias. Y Ana Villatoro nos pregunta, bueno, le pregunta a usted, ¿cuál es tu mejor consejo para comedores emocionales? Muy buena pregunta. Y Sí. este es un tema que lo trabajamos nosotros en el Centro de Excelencia de Metabolismo con nuestra psicóloga clínica, que es la doctora Rodríguez, y con ella nos apoyamos justamente para dos cosas muy importantes. Uno, identificar a estos pacientes. Es clave. ¿Por qué? Porque otra vez, si no identificamos las causas del aumento de peso bien en los pacientes, entonces, ¿cómo vamos a enfocar el plan de tratamiento? Esto se hace para tener éxito desde un primer diagnóstico y luego entonces desarrollar estrategias personalizadas con ese paciente para ver cuáles son sus activadores, cuáles son sus activadores de ansiedad, cuáles son sus activadores de comer por ansiedad, a qué hora ocurre esta conducta, en qué contexto y en qué entorno. Todo esto, como ustedes pueden ver, son elementos que revisamos a profundidad y sobre todo si tienes en tu equipo un psicólogo, una psicóloga clínica especializada en obesidad que pueda apoyarte, pues mucho mejor. Bueno, y el último, hay muchas preguntas, pero el último comentario para terminar esta sección de preguntas es de Claudia Orozco, que dice, la razón por la que consulta o por la cual quiere bajar es súper importante, tanto como la razón por la cual está subiendo. Exacto. ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es el dolor de mi paciente? Entender un poco más allá del número de la balanza. Aquí la reflexión es no nos quedemos solo con el número en la balanza, vayamos a las raíces. Me encanta, súper buen comentario de la doctora Orozco, así que muchas gracias por ese comentario y que también nos hace reflexionar a todos que esto es una parte clave de una consulta exitosa de control de peso. Así que muchas gracias. Bueno, gracias doctor. Vamos a dar un par de anuncios. Quiero hacerles la invitación a todos a participar en nuestro programa Kilo, que es nuestro programa de conocimientos avanzados en obesidad. Este es un programa para los que no están familiarizados con esto, 100% virtual, que les va a brindar una capacitación avanzada para comprender, para que tengan todas las herramientas de cómo se realiza el abordaje de la obesidad como enfermedad. Y centrado siempre en el paciente y en un ambiente libre de estigmas, que es muy importante, que es algo que siempre yo sé que el doctor toca en sus masterclass y creo que todos tenemos que seguir practicando para incluirlo en nuestras consultas. Así que todos invitados a participar en nuestro programa. También, bueno, vamos a anunciar el ganador de la beca del 100% del programa. Vamos a ver. La ganadora es la doctora Paula Ávila Leiva. Así que muchísimas felicidades, doctora. Va a estar recibiendo una beca del 100% de este programa que esperamos que le va a servir mucho en su vida profesional. Yupi, dice la doctora Ávila. Felicidades. Muchas felicidades y vamos a ver a la doctora Ávila cómo le saca provecho. Esperemos que le obtenga muchísimo provecho a este programa Kilo, que es un programa, doctora Ávila, que debo decir es de 4 semanas. Es un programa intensivo, pero en tan solo 4 semanas ya logras completar el programa y ya tienes una base de estos conocimientos actualizados y avanzados en obesidad en tan solo 4 semanas. Exactamente. Y también, bueno, dice la doctora Paula Ávila, doctor, que usted no ve que amén, así será.
Así que bueno, nuevamente felicidades y nos encanta esa actitud, eso es lo que queremos ver siempre. Y también les quiero presentar nuestro programa un poquito más extenso, que es nuestro programa en entrenamiento y sobrepeso y obesidad, que se llama Peso. Ya empezó el primer grupo del 2025 y el segundo grupo que va a llevar esta certificación va a empezar el 4 de marzo. ¿Okay? Ya casi 2 semanas y un poquito, así que también quiero invitarlos a participar si quieren un programa más profundo, más extenso. El doctor nos puede hablar un poquito de peso. Bueno, eso justamente es un programa para aquellas personas que dicen, bueno, ya me actualicé, me gusta el tema de la obesidad y creo que debo profundizar y quiero ya empezar a desarrollar una consulta. Vean que la palabra clave es esta. Si ya quieres desarrollar una consulta avanzada en obesidad, ya quieres empezar a tener más impacto con tus pacientes, ya quieres tener las herramientas, los indicadores clínicos, los indicadores de monitoreo, las herramientas de los 4 pilares del manejo de la obesidad, que son la dietética, la activación física, la modificación conductual, la farmacología. Cuando ya quieres algo más completo, entonces el programa que te recomendamos y que tenemos para ti es Peso, que es un programa que ya va a tener una extensión de 6 meses de duración, en el cual adquieres todos los elementos desde el diagnóstico hasta el manejo con los 4 pilares de tratamiento de la obesidad para ya implementar una consulta que tenga impacto en tus pacientes que viven con obesidad. Claro que sí, yo creo que yo soy testigo como parte de la primera generación que se graduó de peso el año pasado. Soy testigo del impacto que ha tenido y en la calidad de la consulta que le puedo brindar a mis pacientes, que al final yo creo que todos tenemos ese objetivo de brindarle la mejor calidad a nuestros pacientes para no solo reducir kilos, pero también mejorarle la calidad de vida. Entonces, los invito a todos a convertirse en expertos en obesidad y metabolismo. Es un programa sumamente integral que yo sé que les va a gustar muchísimo. Y además tengo un mensaje súper importante para todos los que nos acompañaron hoy. Una sorpresa, un agradecimiento por acompañarnos y seguir participando en estas masterclass, que a todos los que hayan participado se les va a dar un descuento de $100 en la inscripción, tanto de kilo como de peso. O sea, si desean actualizarse, profundizar en los conocimientos o si ya quieren desarrollar una consulta especializada en sobrepeso y obesidad, entonces lo único que tienen que decir es que escucharon este anuncio en la masterclass de hoy y se les estará aplicando un descuento de $100. Y finalmente, el 29 y el 30 de mayo vamos a tener nuestro congreso anual, nuestro congreso ICOMED 2025, donde, bueno, es un encuentro de líderes que son transformadores en obesidad. Aquí la idea siempre es seguir avanzando, siempre brindando la mejor atención, siempre actualizarnos con los mejores profesionales. Así que por favor estén pendientes para la inscripción del Congreso 2025 ICOMED, que va a ser el 29 y 30 de mayo en el Hotel Crown Plaza Corobicí. Así que muchísimas gracias. Quiero agregarte que para nuestros invitados internacionales tenemos muchos participantes de esta noche en el masterclass de otros países fuera de Costa Rica, así que queremos hacerle la invitación. En nuestra página web van a encontrar información sobre la agencia que les va a montar su paquete todo incluido para venir a Costa Rica y venir al Congreso. Así que tenemos una agencia especialmente para ustedes que va a estar apoyándoles con toda la logística de su viaje y que pueden aprovecharlo para hacer planes y reservar en su agenda el 29 y el 30 de mayo y visitar Costa Rica, darse un paseo por algunos de los lugares turísticos de nuestro país y venir al Congreso. Así que tenemos esta facilidad para toda nuestra audiencia
de todos los países que se están conectando hoy a esta masterclass. Sí, esperamos verlos en el Congreso, así que para que estén pendientes de la inscripción y también estén pendientes en nuestras redes sociales de todas las actividades que planeamos, tanto nuestras masterclass como otras sorpresas que tenemos por ahí. Así que quiero agradecerle al doctor Barahona. Muchísimas gracias por esta masterclass. Creo que nos llevamos mensajes importantes, conocimientos que podemos aplicar desde mañana en nuestro consultorio. Si desean más información del programa Kilo o el programa Peso, ahí tienen el código QR. Recuerden decir que escucharon lo del descuento especial para ustedes en nuestra masterclass de febrero para que aprovechen ese descuento. El segundo grupo de peso, como les dije, ya va a empezar el 4 de marzo, así que las inscripciones van a estar abiertas hasta el 28 de febrero, así que para que aprovechen. Y muchísimas gracias a todos los que nos acompañan desde cada rincón de Costa Rica y de cada rincón de Latinoamérica. Esperamos verlos a todos en el Congreso y ha sido un placer compartir.